¿Crees que sabes lo que significa vivir con miedo? Dios mío, tienen armas. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. Así es, probablemente no. No miedo real, al menos. Déjame contarte la historia de 3 individuos cuyo punto en común era su viralidad como TikTokers o influencers en redes sociales. Su único delito, sin embargo, era pertenecer a sociedades fuertemente controladas por esa plaga que son los cárteles mexicanos de la droga. Esta es la historia de cómo trataron de navegar en un entorno muy aterrador, solo para terminar asesinados en algunas de las formas más horribles posibles. Leslie Ann Pamela Montenegro. Todo comenzó en la vibrante ciudad de Acapulco, donde una joven llamada Pamela Montenegro, o Pamica Montenegro, saltó a la fama bajo el disfraz de Nana Pelucas. Con su característica peluca y sus gafas, se convirtió en una figura muy querida en las redes sociales, cautivando al público con sus comentarios cómicos sobre los acontecimientos locales. Poco podía imaginar que su camino hacia el estrellato la llevaría por una senda traicionera, que acabaría costándole la vida. El viaje de Montenegro al mundo de las redes sociales empezó de forma bastante inocente. Siempre había tenido un ingenio agudo y un don para contar historias, y no pasó mucho tiempo antes de que sus vídeos empezaran a ganar adeptos. Su estilo parlanchín y cómico caló entre los espectadores, que esperaban con impaciencia su siguiente subida. A medida que crecía su popularidad, también lo hacía la atención que recibía de varios rincones de Acapulco. Pero no solo sus admiradores se fijaron en Nana Pelucas. A los cárteles de la droga, que operaban impunemente en la ciudad, no les hacían ninguna gracia los intrépidos comentarios de Montenegro sobre sus actividades. Uno de ellos era el Cártel Independiente de Acapulco. El Cártel Independiente de Acapulco, o CIDA, surgió como un grupo escindido del otrora poderoso Cártel Beltrán Leiva. Esta organización delictiva adquirió importancia durante la descentralización de las organizaciones de narcotraficantes de México, dejando un rastro de violencia y miedo a su paso. Acapulco, antaño un popular destino turístico, se convirtió en un campo de batalla por el control entre cárteles rivales. El cártel de los Beltrán Leiva había dominado la ciudad durante mucho tiempo, pero su dominio se hizo añicos cuando su máximo jefe, Arturo Beltrán Leiva, fue abatido por el ejército mexicano en 2009. Tras la muerte de Arturo, se produjo una lucha por el poder que enfrentó a su hermano, Héctor Beltrán Leiva, con Edgar Valdés Villarreal, mano derecha de Arturo. Héctor Beltrán Leiva, impulsado por su sed de poder y venganza, tomó el control de una facción del cártel y declaró la guerra a Valdés Villarreal. Las calles de Acapulco se convirtieron en un campo de batalla en el que estos dos despiadados líderes luchaban por la supremacía, dejando a su paso un reguero de sangre y destrucción. Valdés Villarreal, consciente de la necesidad de un sucesor, intentó nombrar a un nuevo líder para mantener el control de la facción de Acapulco. Sin embargo, sus planes se vinieron abajo cuando el grupo se escindió y formó su propia banda, el Cártel Independiente de Acapulco. Esta escisión del cártel dio lugar a una nueva era de violencia y caos en la ciudad. El Cártel Independiente de Acapulco no tardó en hacerse notar. Rápidamente se hicieron famosos por sus brutales tácticas, que infundían miedo a sus rivales y a la comunidad en general. Su método característico de desollar los rostros de sus víctimas y exhibirlos en los asientos de los coches envió un mensaje escalofriante a todo Acapulco. Pero su reino del terror no se detuvo ahí. El Cártel Independiente de Acapulco también extorsionaba a los taxistas, obligándoles a pagar por protección y amenazándoles para que evitaran territorios rivales. Su control de la ciudad se fue estrechando a medida que se consolidaban como una fuerza formidable en el tráfico de drogas. El atractivo de Acapulco para los narcotraficantes reside en su corrupción, su largo litoral y su elevado tráfico de embarcaciones, que lo convierten en un lugar ideal para las operaciones ilícitas. El Cártel Independiente de Acapulco explotó estos factores, solidificando su control sobre la ciudad y sembrando el miedo en toda la comunidad. Pero, como pronto descubriremos, el ascenso del Cártel Independiente de Acapulco fue solo el principio de una historia mayor. Sus brutales tácticas y su sed de poder acabarían provocando su caída, cuando bandas rivales y cárteles más grandes intentaron hacerse con el control del lucrativo tráfico de drogas de Acapulco, sumiendo el lugar en una mayor violencia, la misma violencia contra la que predicaba Pamela Montenegro. A medida que el Cártel Independiente de Acapulco se afianzaba en el control de la ciudad, los conflictos internos empezaron a desgarrar la organización. El cártel,
una vez unido, se dividió rápidamente, dando lugar a una banda rival que se convertiría en una fuerza a tener en cuenta: la Barredora. La Barredora surgió de las cenizas del Cártel Independiente de Acapulco, liderada por un grupo de antiguos miembros que pretendían establecer su propio dominio en la ciudad. Esta nueva banda no tardó en hacerse notar, desafiando al debilitado Cártel Independiente de Acapulco por el control del lucrativo tráfico de drogas de la ciudad. La aparición de la Barredora marcó un punto de inflexión en la dinámica de poder del AMPA de Acapulco. Con el Cártel Independiente de Acapulco debilitado por luchas internas, la Barredora vio la oportunidad de llegar a la cima. Se alió con el poderoso Cártel de Sinaloa y obtuvo el apoyo y los recursos necesarios para desafiar a sus rivales. La alianza con el Cártel de Sinaloa dio a la Barredora una ventaja significativa. Pudieron ampliar sus operaciones, establecer nuevas rutas de la droga y consolidar su control sobre Acapulco. La ciudad se convirtió en un campo de batalla en el que las dos bandas rivales se enfrentaban, cada una compitiendo por la supremacía y el control del lucrativo tráfico de drogas que fluía por las venas corruptas de Acapulco. Los vídeos de Montenegro, en los que hablaba sin miedo de los entresijos de las bandas de narcotraficantes, tocaron la fibra sensible de los miembros del cártel. La veían como una amenaza, alguien que podría exponer sus operaciones al mundo, y en un mundo en el que el silencio se imponía mediante la violencia. No estaban dispuestos a permitirlo. A medida que aumentaba el número de suscriptores de Montenegro, también lo hacía el peligro al que se enfrentaba. Los cárteles de la droga estaban cada vez más desesperados por silenciarla, por proteger sus operaciones ilícitas de las miradas indiscretas del mundo, y no se detendrían ante nada para lograr su objetivo. Tras la trágica muerte de Pamika Montenegro, la ciudad de Acapulco se tambaleó. La pérdida de Nana Pelucas, una intrépida youtuber que se había atrevido a desafiar a los cárteles de la droga, conmocionó a la comunidad. Pero cuando el polvo se asentó, comenzó la búsqueda de justicia. El fiscal jefe Xavier Olea no perdió el tiempo y puso en marcha una investigación exhaustiva sobre el asesinato de Montenegro. Su oficina estaba decidida a descubrir la verdad, a desenmascarar a los responsables, de silenciar una voz que se había convertido en un faro de esperanza para muchos. En una rueda de prensa, Olea reveló que el asesinato fue presuntamente ordenado por Javi Daniel Cervantes, antiguo miembro del Cártel de Acapulco. Al parecer, Cervantes, conocido por sus tácticas despiadadas, se había sentido ofendido por los vídeos de Montenegro, que exponían el funcionamiento interno de las bandas de narcotraficantes. Cervantes, una figura oscura que operaba en los bajos fondos de Acapulco, tenía fama de eliminar a cualquiera que supusiera una amenaza para las operaciones del cártel. Montenegro se había convertido en una espina clavada, un símbolo de resistencia que había que erradicar. A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que el asesinato de Montenegro no fue un acto de violencia aleatorio. Fue un golpe calculado, orquestado por quienes pretendían proteger sus empresas criminales de las miradas indiscretas del mundo. La propia escena del crimen proporcionó pruebas cruciales que ayudarían a reconstruir el rompecabezas. Los expertos forenses revisaron meticulosamente el restaurante donde Montenegro fue asesinado, en busca de cualquier pista que pudiera llevarles hasta los autores. Mientras tanto, se interrogó a los testigos, cuyos testimonios arrojaron luz sobre los acontecimientos de aquel fatídico día. En sus testimonios, los pistoleros irrumpieron en el restaurante con el rostro oculto por la oscuridad y las intenciones claras. La investigación dio un giro sorprendente cuando se descubrió que un empleado del gobierno de Acapulco, con conexiones con la banda que mató a Montenegro, también la había amenazado. Esta revelación causó conmoción en la comunidad, planteando interrogantes sobre el alcance de la corrupción en la ciudad. La implicación de un funcionario público añadió un nuevo nivel de complejidad al caso. Surgieron sospechas de connivencia entre los cárteles y quienes ocupaban puestos de poder, lo que puso aún más de relieve los retos a los que se enfrentan quienes buscan justicia en una ciudad plagada de violencia y corrupción. El pirata de Culiacán. En el vasto mundo de las redes sociales, donde la fama se alcanza con solo pulsar un botón, hay quienes alcanzan el estrellato de las formas menos convencionales. Uno de ellos fue Juan Luis Lagunas Rosales, un joven del estado mexicano de Sinaloa que sería conocido mundialmente como el Pirata de Culiacán. El viaje de Lagunas a la fama comenzó en su ciudad adoptiva de Culiacán, a donde se había trasladado a los 15 años. Con trabajos esporádicos, como lavar coches, Lagunas encontró consuelo en el mundo de las redes sociales. Fue allí donde descubrió su talento para captar la atención, y pronto empezó a publicar vídeos de sus salvajes y excesivas escapadas de borrachera.
Los vídeos de Lagunas no tardaron en ganar adeptos, ya que los espectadores se sorprendían y divertían con su audaz comportamiento. Con cada vídeo aumentaban sus seguidores, y pronto se convirtió en una sensación viral. Con solo 17 años, Lagunas había acumulado más de 1 millón de seguidores en Facebook y más de 300.000 en Instagram. Su cara de niño, combinada con su comportamiento beligerante y payaso, cautivó a las masas. Lagunas se convirtió en una figura más grande que la vida, atrayendo a la gente con sus extravagantes payasadas. Pero tras la fachada de juerguista despreocupado, había un joven que ansiaba reconocimiento y validación. El deseo de fama de Lagunas le llevó a sobrepasar los límites y asumir riesgos. Se dibujó una barba en la barbilla para parecer mayor y sus brazos se convirtieron en un lienzo para tatuajes, entre ellos un pirata y un tigre. Su Instagram mostraba una vida de excesos, con imágenes suyas posando con armas largas, mujeres semidesnudas y coches de lujo. Lagunas vivía como si fuera invencible, haciendo caso omiso de la edad mínima, para beber y diciendo lo que le daba la gana de cualquiera. Todo formaba parte del juego, de la fiesta que parecía no tener fin. Pero poco sabía que en el violento estado de Sinaloa, donde los cárteles gobiernan con puño de hierro, nadie es realmente invencible. En uno de sus últimos vídeos, Lagunas cruzó una línea que resultaría fatal. En aparente estado de embriaguez, asestó una puñalada a Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, uno de los capos de la droga más peligrosos de México. El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, no era un hombre con el que se pudiera jugar. El cártel Nueva Generación, una fuerza emergente en el mundo del crimen organizado, había ganado poder e influencia rápidamente. Involucrados en diversas actividades delictivas, como el tráfico de armas, el robo de combustible, la extorsión y el secuestro, habían forjado conexiones en el submundo criminal, tanto en México como fuera de sus fronteras. El insulto de Lagunas a El Mencho fue un grave error, que tendría consecuencias nefastas. A medida que su fama se disparaba, atrajo sin saberlo la atención de individuos peligrosos que veían en su audacia un desafío directo a su autoridad. Y así, se preparó el escenario para un trágico giro de los acontecimientos. La vida de Lagunas se truncaría, sus sueños de fama y éxito se harían añicos en un instante. La historia de El Pirata de Culiacán es un escalofriante recordatorio del lado oscuro de la fama en las redes sociales y de la dura realidad que existe más allá de la pantalla. Sinaloa, el estado mexicano donde nació y creció Lagunas, ha sido durante mucho tiempo la meca de los cárteles y la tierra del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Es un lugar donde el poder se mide por el derramamiento de sangre y las rivalidades entre cárteles pueden llegar a convertirse en auténticas guerras. Lagunas, en su búsqueda de fama y reconocimiento, se metió sin querer en este peligroso territorio. Su insulto a Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, fue un desafío directo a uno de los capos de la droga más temidos y peligrosos de México. El cártel Nueva Generación, relativamente nuevo en el mundo del crimen organizado, surgió hace más de una década de los restos del cártel del Milenio. Rápidamente ascendieron al poder, dedicándose a diversas actividades delictivas para amasar riqueza e influencia. Las operaciones del cártel se extienden mucho más allá de las fronteras de México, forjando lazos con organizaciones delictivas de todo el mundo. Su ascenso a la fama ha estado marcado por un rastro de violencia y derramamiento de sangre, en su lucha por el control de las lucrativas rutas de la droga y las empresas criminales. El insulto de Lagunas a El Mencho fue una afrenta directa a la autoridad del cártel. En un mundo en el que el respeto y el miedo son moneda de cambio, tales provocaciones tienen consecuencias rápidas y brutales. El cártel no podía permitir que la osadía de Lagunas quedara impune y se propuso darle un escarmiento. Lagunas, atrapado en el punto de mira de una organización poderosa y despiadada, había firmado sin saberlo su propia sentencia de muerte. En una escalofriante muestra de su poder, unos hombres armados irrumpieron en un bar de Jalisco, donde Lagunas disfrutaba de una noche de fiesta, y lo acribillaron a sangre fría. El asesinato de El Pirata de Culiacán conmocionó a México y al mundo. Fue un duro recordatorio de la brutal realidad que existe en un país asolado por la violencia y la delincuencia relacionada con el narcotráfico. Solo en los 10 primeros meses de 2017 se registraron 20.878 asesinatos en todo el país, lo que supone una media de 69 asesinatos al día. La trágica muerte de Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como El Pirata de Culiacán,
conmocionó al mundo de las redes sociales y más allá. Al difundirse la noticia de su muerte, se desencadenó una oleada de reacciones y debates sobre los peligros de buscar la fama en un mundo en el que la violencia y el crimen organizado ocupan un lugar preponderante. La muerte de Lagunas no fue solo el final de una vida joven, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado. Sirvió como llamada de atención tanto para las personas influyentes en las redes sociales como para la sociedad en su conjunto, poniendo de relieve los riesgos y las consecuencias del comportamiento imprudente y los insultos audaces. Activistas y críticos condenaron a los músicos, grupos y promotores que presentaron a Lagunas en sus vídeos musicales, argumentando que habían alentado su peligroso comportamiento y promovido el alcoholismo de un menor. Pidieron una mayor responsabilidad y rendición de cuentas en la industria del entretenimiento, instando a los artistas a considerar el impacto de sus acciones en las mentes impresionables de los jóvenes. La historia de Lagunas también arrojó luz sobre el poder de las redes sociales y su capacidad para catapultar a la fama a individuos, incluso de las formas menos convencionales. Su ascenso al estrellato, impulsado por sus escandalosos vídeos y su audaz personalidad, demostró la influencia y el alcance de plataformas como YouTube e Instagram. La muerte de Lagunas llamó la atención sobre el lado oscuro de la fama en las redes sociales, donde la búsqueda de likes y seguidores puede llevar a situaciones peligrosas y atraer la atención de individuos peligrosos. Sirvió para recordar que detrás de la pantalla hay consecuencias en el mundo real que pueden ser devastadoras. El asesinato de Lagunas también tuvo un profundo impacto en la lucha contra el crimen organizado en México. Puso de relieve la batalla en curso entre las fuerzas del orden y los cárteles de la droga, así como la urgente necesidad de mayor seguridad y justicia en el país. Su muerte se convirtió en un símbolo de la violencia y el derramamiento de sangre que asolan México, un país donde los cárteles operan con impunidad y la tasa de homicidios sigue aumentando. Alimentó las peticiones de medidas más contundentes para combatir el crimen organizado y proteger las vidas de los inocentes atrapados en el fuego cruzado. Esta noticia también suscitó una reflexión sobre las causas profundas de la violencia y la delincuencia en México. Planteó preguntas sobre los factores socioeconómicos que contribuyen al auge de los cárteles y la falta de oportunidades para jóvenes como Lagunas, que a menudo recurren a actividades ilícitas en busca de una vida mejor. La muerte de Lagunas sirvió para recordar crudamente que la lucha contra la delincuencia organizada no es solo responsabilidad de las fuerzas del orden, sino de la sociedad en su conjunto. Hizo un llamamiento a la unidad y a la acción colectiva para abordar los problemas subyacentes que alimentan el ciclo de la violencia y crear un futuro más seguro para la próxima generación. Al reflexionar sobre la vida y la muerte del pirata de Culiacán, recordemos las lecciones aprendidas de su trágica historia. Luchemos por una sociedad en la que no se celebren la audacia y la imprudencia, sino en la que prevalezcan la responsabilidad y la rendición de cuentas. Y trabajemos juntos para construir un mundo en el que nadie tenga que pagar el precio más alto por buscar la fama o desafiar el statu quo. La Flaca. La Flaca era una presunta asesina del Cártel del Golfo, y su vida y muerte estuvieron marcadas por la violencia y el misterio. Su esbelto cuerpo le valió el apodo, que también hace referencia a una santa esquelética venerada en México. La Flaca adquirió notoriedad cuando una foto suya posando con un arma de fuego se hizo viral en las redes sociales. Hoy en día, los TikToks de narcos y similares son muy comunes, y la foto de la Flaca no fue una excepción. Quizá lo que más llamó la atención de esta imagen fue lo joven y tierna que parecía. Parece mucho más tímida que todas las personas que hemos mencionado hasta ahora. Sin embargo, de todos los presentes, es la única que es miembro real de un cártel. Como soldado raso del Cártel del Golfo, luchó contra facciones rivales, arriesgando su vida en la brutal guerra contra las drogas. Sin embargo, su historia dio un oscuro giro cuando fue encontrada muerta, desmembrada y torturada, junto con otros 2 miembros de su facción. Su muerte se atribuyó a una facción rival del cártel. Acompáñenos a conocer los impactantes detalles de la vida y la muerte de la Flaca, que arrojan luz sobre la violencia y el peligro asociados a la guerra del narcotráfico en México. La trayectoria de la Flaca en el oscuro mundo de los cárteles de la droga mexicanos comenzó mucho antes de que adquiriera notoriedad como presunta asesina. Nacida y criada en un pequeño pueblo de México, Jocelyn Alejandra Niño tuvo una educación difícil. Creció en la pobreza y se enfrentó a muchos retos que marcaron su futuro. Desde muy joven, la Flaca fue conocida por su impresionante belleza. Su esbelta figura y su mirada cautivadora la hacían destacar entre la multitud.
Desgraciadamente, ese mismo aspecto atraería más tarde la atención del Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Cuando la flaca entró en la adolescencia, se vio arrastrada a un mundo de crimen y violencia. El atractivo del dinero y el poder era demasiado tentador para resistirse. Fue entonces cuando llamó la atención de los reclutadores del Cártel del Golfo, que vieron en ella el potencial de un valioso activo. Las tácticas de reclutamiento del cártel eran astutas y manipuladoras. A menudo se dirigían a mujeres jóvenes como la flaca, explotando su vulnerabilidad y sus sueños de una vida mejor. Al principio, la atrajeron con promesas de riqueza y estatus. El cártel le ofrecía una salida de la pobreza, una oportunidad de escapar de las penurias que había conocido toda su vida. Al principio, la flaca habría servido probablemente de vigía, atenta a las facciones rivales y a las fuerzas del orden. Como ocurre con las mujeres como ella, su belleza y encanto la convertían en la candidata perfecta para este papel. Se mezclaría entre la multitud, aparentemente inocente y discreta, mientras recopilaba información para el cártel en secreto. Pero con el tiempo, la relación de la flaca con el cártel se fue intensificando. Pronto se introdujo en el mundo de la prostitución, una táctica habitual de los grupos del crimen organizado para controlar y manipular a las mujeres. Era un camino oscuro y peligroso, pero ella sentía que no tenía más remedio que seguirlo. A medida que la flaca se enredaba más en la red del cártel, su papel evolucionó de nuevo. Fue ascendida al rango de soldado raso, encargada de cumplir las órdenes del cártel y eliminar cualquier amenaza para sus operaciones. Su cuerpo delgado y su apariencia discreta la convirtieron en la asesina perfecta, capaz de pasar desapercibida y atacar sin levantar sospechas. El Cártel del Golfo se convirtió en la nueva familia de la flaca, cuya lealtad era inquebrantable. Luchó ferozmente contra facciones rivales, arriesgando su vida a diario. La violencia y la brutalidad de la guerra contra el narcotráfico se convirtieron en su realidad, un recordatorio constante de los peligros a los que se enfrentaba. Pero a medida que crecía la reputación de la flaca, también lo hacía la atención de las fuerzas del orden. Su implicación en las actividades del cártel la convirtió en el principal objetivo de las detenciones. Se convirtió en una mujer buscada, siempre huyendo, siempre mirando por encima del hombro. A pesar de los riesgos y de los estragos, la flaca siguió comprometida con el cártel. El atractivo del poder y la promesa de una vida mejor la mantuvieron en sus garras. Creía que su lealtad se vería recompensada, que acabaría ascendiendo y alcanzando el estatus con el que siempre había soñado. Pero no sabía que su destino daría un giro trágico. Los detalles de la vida de la flaca y su muerte final están envueltos en la oscuridad y el misterio. Pero una cosa es cierta: su historia es un escalofriante recordatorio de la violencia y el peligro que impregnan la guerra del narcotráfico en México. Cuando la lealtad y dedicación de la flaca al Cártel del Golfo se hizo evidente, empezó a ascender en las filas de la organización criminal. Su cuerpo delgado y su apariencia discreta ocultaban una feroz determinación y un conjunto de habilidades letales. Se convirtió en una fuerza a tener en cuenta en la violenta guerra contra el narcotráfico que asolaba México. Con cada misión exitosa, la reputación de la flaca crecía. Se hizo famosa por su crueldad y eficacia, dejando un reguero de sangre a su paso. Su implicación en las operaciones del cártel iba más allá de las meras tareas de soldado raso. Ahora era una ejecutora de confianza que cumplía las órdenes del cártel con precisión y brutalidad. Pero a medida que aumentaba el poder de la flaca en el Cártel del Golfo, también lo hacían los peligros a los que se enfrentaba. Las facciones rivales y las fuerzas del orden la perseguían constantemente para acabar con ella. La violencia y el derramamiento de sangre que la rodeaban se convirtieron en una presencia constante, un recordatorio del juego mortal que estaba jugando. En medio del caos, la flaca formó su propia facción dentro del Cártel del Golfo, conocida como los Ciclones. Seleccionó a un grupo de personas leales y expertas que compartían su visión y determinación. Juntos, se convirtieron en una fuerza formidable que infundía miedo a sus enemigos. Bajo el liderazgo de la flaca, los Ciclones llevaron a cabo atrevidos y audaces ataques contra facciones rivales. Se hicieron famosos por su planificación estratégica y su habilidad para superar a sus adversarios. La violencia se intensificó y el número de muertos siguió aumentando. Pero a medida que se intensificaba la lucha por el poder dentro del Cártel del Golfo, también lo hacían los conflictos internos de los Ciclones. Los egos chocaron, las alianzas cambiaron y la confianza se convirtió en un bien escaso. La facción, antaño unida, empezó a fracturarse, amenazando con romper los cimientos que la flaca había construido. En medio del caos, el aire se llenó de rumores de traición.
Se rumoreaba que miembros de los Ciclones conspiraban contra la Flaca para hacerse con el control. La tensión dentro de la facción llegó a un punto de ebullición, y era solo cuestión de tiempo que la violencia se desbordara. Y entonces, un fatídico día, sobrevino la tragedia. La Flaca y otros 2 miembros de los Ciclones fueron encontrados muertos, sus cuerpos desmembrados y torturados. La brutalidad de sus muertes conmocionó al Hampa y a la comunidad en general. La otrora temida líder de los Ciclones había sido víctima de la misma violencia que ella había perpetuado. La muerte de la Flaca se atribuyó a los Metros, una facción rival del Cártel del Golfo. Los motivos exactos del ataque siguen sin estar claros, pero se cree que fue el resultado de luchas internas por el poder y disputas territoriales. La guerra contra el narcotráfico se cobró otra víctima, dejando un vacío en el panorama criminal. La muerte de la Flaca marcó el final de una era, pero su legado perduró. Su historia sirvió como escalofriante recordatorio de los peligros y las consecuencias de una vida inmersa en la guerra del narcotráfico en México. Arrojó luz sobre la naturaleza despiadada de los cárteles y la violencia que impregnaba todos los aspectos de sus operaciones.